Las estrellas siempre habían sido tranquilas, frías, antiguas e indiferentes, como dioses que observaban desde lejos. Durante miles de años, la galaxia conoció el equilibrio. Surgieron imperios, se formaron alianzas, estallaron conflictos, pero todo siguió un patrón. Hasta ese día. Hasta que vieron algo que no podían explicar, algo enorme, silencioso, humano. El capitán Dreor del dominio Valari había visto innumerables batallas. Había convertido planetas en cenizas, destrozado lunas y silenciado rebeliones. Su historial de guerra era del tipo que hacía que especies menores se rindieran ante la mera mención de su nombre. No se inmutó fácilmente, pero en ese momento cuando su relé de exploración avanzado interceptó una sombra que flotaba cerca del borde del espacio del dominio, lo sintió. Un escalofrío. No por miedo, sino por algo peor. Incertidumbre. ¿Eso es un barco? Su segundo oficial preguntó, con su voz apenas un susurro. La pantalla mostraba una imagen borrosa, una forma que ocultaba las estrellas que estaban detrás de ella. Sin señales, sin emisiones, sin códigos de reconocimiento. Solo masa, cruda e inmensa. Es un truco, murmuró Dreker. Ninguna civilización construye algo tan grande. Ni siquiera el enjambre Ascara. No. Tienen la tecnología. Nadie la tiene. Pero allí estaba, flotando cerca del límite del sector 9A. Sin armas activadas, sin motores encendidos, simplemente allí, como un fantasma esperando a ser detectado. El dominio se desplegó. Se enviaron 5 naves de exploración. 2 nunca informaron. Las otras 3 regresaron con datos inestables. Y una tripulación aterrorizada. Un piloto dijo que la nave parecía haber sido tallada en un planeta muerto. Otro afirmó que su superficie estaba cubierta de cicatrices, como si hubiera pasado por 1000 guerras y nunca se hubiera detenido a descansar. Y entonces llegó la señal, una sola transmisión, una frecuencia. Sin palabras, solo un zumbido bajo y pulsante. No era un lenguaje. Ni siquiera era código. Era una presencia como un latido. Dreker ordenó que se reuniera una flota de guerra. 200 naves, naves insignia, destructores, cruceros, suficientes para arrasar un sistema estelar. Se acercaron lentamente. No le gustó. No era miedo. Era instinto. Una especie de instinto animal que no había sentido en décadas. Como entrar en una cueva donde algo antiguo y hambriento dormía. La nave no tenía nombre, ni marcas, ni escolta. No estaba camuflada, pero bien podría haberlo estado. Cada vez que los sensores del dominio intentaban escanearla, la información se quedaba en blanco. Estaba allí, pero no estaba. Absorbía luz. Señales distorsionadas. Un técnico bromeó diciendo que tal vez era el universo negándose a mirarla. Entonces se rompió el silencio. Una voz, profunda y distorsionada, resonó simultáneamente por todos los canales de comunicación del dominio. No solo por toda la flota, sino por todas partes. Desde el puente de la nave insignia de Dreker hasta las estaciones mineras de Darbo 5 y las colonias huérfanas en los confines de la nada. Solo pronunció 3 palabras. Estamos despiertos. El pánico se apoderó de la flota. Los cazas se pusieron en marcha, con los sistemas de puntería fijados. El dominio estaba listo para disparar. Pero la nave de guerra no se movió. Dreor dudó. Por primera vez en su carrera. No sabía qué hacer. Miró a la bestia que tenía delante. Su casco de aleación ennegrecida, su tamaño, tan monstruoso que hacía que incluso las naves insignia del dominio parecieran insectos. Pidió identificación. Exigió respuesta.
Amenazó con la destrucción. La voz volvió a sonar. El mismo tono, la misma quietud. Nos amenazaste una vez. Lo olvidaste. Nosotros. No. Y entonces sucedió. En menos de 8 segundos, 30 naves de guerra del dominio se desvanecieron. No explotaron. Se desvanecieron como borradas del tiempo. Sin destellos, sin escombros, simplemente desaparecieron. Las naves restantes se dispersaron. Las comunicaciones se interrumpieron. Las órdenes no significaban nada. La disciplina se derrumbó bajo el peso del puro asombro y terror. Drecker estaba de pie en la ventana, con los puños apretados. Había visto mundos arder. Él los había hecho arder. Pero ahora se enfrentaba a algo mucho más allá de la potencia de fuego o la política. No sabía qué era esto, pero sabía una cosa con absoluta claridad. Era humano. Y por primera vez en la historia galáctica, el silencio del espacio no era pacífico, era sofocante, porque ahora las estrellas conocían el miedo. Drecker no durmió, no en las horas posteriores al encuentro, no mientras los supervivientes de la flota de 200 naves regresaban cojeando al espacio del dominio, con las palmas destrozadas, la mente conmocionada, el orgullo sangrando. En silencio, se quedó de pie en la ventana delantera de su nave insignia, con las manos a la espalda, contemplando el vacío donde una vez existieron 30 naves de guerra. Desaparecidas. Sin escombros, sin restos, ni siquiera rastros de radiación. Era como si esas naves nunca hubieran formado parte del universo conocido. El puente estaba en silencio, no con la disciplina militar controlada. Silencioso como un funeral después de cerrar la tapa de un ataúd. Los oficiales que antes gritaban órdenes ahora susurraban. Incluso los soldados más jóvenes, antaño ebrios de la invencibilidad del nombre del dominio, permanecían rígidos, pálidos, fingiendo no temblar. Y el silencio exterior persistía. Esa monstruosa nave no se había movido ni un centímetro desde su declaración. La voz humana, plana, sin emociones, aún resonaba en el cráneo de Dreor. Como una maldición. Estamos despiertos. Había pedido todo lo que sabían sobre la humanidad. Lamentaba no haberlo hecho antes. La humanidad había desaparecido de la escena política. Hacía casi 200 años. Algunos asumían que se autodestruían cuando su planeta se sumió en el caos social, levantamientos masivos, implosiones ideológicas y alianzas traicioneras. Otros creían que migraban hacia el interior, hacia los sistemas centrales, sellando su territorio con defensas automatizadas. Pero nadie lo sabía realmente. No formaban parte del Consejo. No tenían rutas comerciales ni embajadores conocidos. Para la mayoría de los imperios, los humanos se habían convertido en un mito. Una raza muerta que una vez resonó a través de las estrellas, como un reguero de pólvora y luego simplemente desapareció. Hasta ahora, un auxiliar se le acercó, joven, apenas ascendido, con manos temblorosas. Señor, susurró el auxiliar. La mirada se dirigió rápidamente hacia la ventana. El alto mando. Llama. Quieren un informe. Dígales que esperen. Pero señor, dígales que estoy vigilando el cementerio de 30 naves y que no tengo ganas. Hablando con burócratas escondidos, tras 10 capas de redes de defensa planetaria. El ayudante dudó, asintió y se marchó, casi tropezando con la prisa. Drecker se volvió hacia el vacío. Hacia él, la nave de guerra. No había disparado ni un tiro. No había armas visibles, ni destellos de energía, solo naves desaparecidas como si alguien las hubiera editado. ¿Y si 30 naves desaparecieron en segundos? ¿Cuántas
¿Más las seguirían si se las provocaba de nuevo? ¿Era producto de la venganza humana o se habían convertido en algo completamente distinto? Recordó una sesión informativa de años atrás, cuando los humanos aún eran una curiosidad estratégica. Uno de los oficiales de inteligencia del dominio había compartido fragmentos de transmisiones humanas interceptadas, material antiguo, antes de que se silenciaran. Una cita se le quedó grabada, no por su amenaza, sino por su serena certeza. No luchamos para ganar, luchamos para que nadie lo vuelva a intentar. En aquel momento, todos rieron. Arrogancia, el clásico drama humano. Eran buenos con las amenazas. Pero ahora, Drecker no estaba tan seguro. Tal vez, no solo lo eran. Al hablar, tal vez, eran buenos en asegurarse de que la última palabra siempre fuera suya. Pasaron las horas y luego, una señal de los humanos. Director. Personal. Capitán Drecker del dominio Valari. Dijo la voz. Era masculina, tranquila, humana. Dreort se tensó. El puente se congeló. Soy él. Comandante Vin de la nave de guerra Titanas. Black Eden. Invadiste. Territorio humano soberano. Sin emoción, sin agresión, solo una declaración de hechos. Trajiste 200 naves. Amenazaste con la aniquilación. Y mentiste. La voz de Drecker era áspera cuando respondió. ¿Mintió sobre qué? La respuesta llegó al instante. Fingiste que la galaxia era tuya. Silencio de nuevo. Drecker apretó la mandíbula. Odiaba que le hablaran como a un niño. Como si no estuviera al mando, como si no fuera Drecker, el carnicero de Vaugen, el martillo del alcance oriental. Pero no dijo nada. El momento exigía quietud. La voz humana continuó. Nos fuimos. No porque fuéramos débiles, porque estábamos decepcionados. Observamos sus imperios, su mezquindad, su obsesión por dominar. Esperábamos que crecieran. No lo hicieron. Una pausa. Ahora regresamos. No para conquistar, sino para limpiar. La palabra resonó. Limpiar. No invadir. No destruir. Limpiar. Como si vieran la galaxia. Como un desastre. Como si toda la existencia de Drecker fuera inmundicia bajo sus botas. Regresen a sus dominios, capitán. Díganles. Esto. Se acabó el silencio. Los titanes caminan de nuevo. Les dimos paz a las estrellas. Eligieron el ruido. La mina de comunicaciones se apagó. Dreor se quedó paralizado. Sin amenazas, sin exigencias, solo una declaración. Y de alguna manera eso lo empeoró. La voz no había necesitado alzarse, porque sabía que el miedo ya estaba ahí. Señor, susurró su primer oficial. Deberíamos retirarnos. Drecker miró la monstruosa nave una última vez. Edén negro. Incluso su nombre sonó como una advertencia. Sí, dijo finalmente. Díganle a la flota que se retire. ¿Debemos preparar defensas? Él se giró. Número preparar un informe. Uno completo. Quiero que el alto mando lea cada palabra y entienda lo que han desatado. Hizo una pausa y luego añadió. Y diles que dejen de llamarlo buque de guerra. El oficial frunció el ceño. Entonces, ¿qué es? Drecker miró. Las estrellas, ahora más tenues bajo su sombra. Es un mensaje. Cuando la flota regresó al espacio del dominio, la noticia se difundió rápidamente. No porque Dreor lo anunció. No lo necesitaba. Los sobrevivientes hablaron. Los oficiales destrozados lloraron durante los informes. Los barcos regresaron con datos demasiado perturbadores como para descartarlos. Pero la verdadera explosión se produjo cuando se filtró el informe personal de Dreor. Un extracto. El barco Titanas no es un barco. Es un veredicto. Cualquier energía que alimente sus sistemas no sigue la física conocida.
No es una cuestión de diplomacia ni de guerra. Es un ajuste de cuentas. Los humanos han regresado y no están aquí para negociar. A través de la galaxia, el miedo se propagó más rápido que la luz. Otras especies comenzaron a retirar barcos de las rutas comerciales del dominio. Los Askara retrajeron la mitad de su flota a posiciones defensivas. El colectivo Sarin anunció una auditoría completa de sus fronteras. Incluso los famosos archivos Varun emitieron una declaración, algo que no habían hecho en 400 años. La humanidad no duerme por paz, sino por precisión. El próximo movimiento no será nuestro. De regreso al mundo natal del dominio, el alto mando exigió respuestas. Dreker fue citado, interrogado y amenazado con el exilio. A él no le importó. Tú nos trajiste esto, le dijo al almirante. Bromeaste a los dioses. Y te burlaste de su silencio. Ahora ya han respondido. Un almirante se burló. Construiremos barcos más grandes y más fuertes. Haces que parezca que son invencibles. Dreker se rió por primera vez en días. Una risa amarga y desesperanzada. No lo entiendes, se fueron porque estaban aburridos. Construimos flotas. Construyeron monumentos. Conquistamos sistemas. Dominaron el silencio. Se inclinó hacia adelante. Y ahora el silencio. Está mirando. El almirante no dijo nada. ¿Qué podría decir? En los meses siguientes, llegaron informes de todos los rincones de la galaxia. Naves desaparecidas cerca del antiguo espacio humano. Flotas piratas enteras. Desapareciendo sin señales de socorro. Las colonias construidas cerca de las zonas fronterizas fueron evacuadas. No hay cadáveres, no hay daños. Simplemente desaparecidos. Y siempre aparecían las mismas tres palabras en los registros del espacio profundo. A veces grabadas en metal, a veces transmitidas a través de frecuencias muertas. Estamos despiertos. Las estrellas ya no estaban en silencio. Estaban esperando. Dreker estaba sentado solo en la cámara de observación del nexo militar central del dominio Valari, enterrado profundamente debajo de la corteza de Sartán. Prime. Las paredes de obsidiana pulida zumbaban con una energía silenciosa, proyectando largas sombras sobre la habitación. Más allá del puerto de observación unidireccional, la interminable ciudad de la capital del dominio se extendía como un bosque de cromo y acero. Las torres perforaban los cielos, los aerodeslizadores pasaban junto a los aviones y todo vibraba con vida artificial. Pero Dreker no estaba mirando la ciudad. Su mente estaba en otra parte. Edén Negro. Había susurrado ese nombre para sí mismo miles de veces desde el encuentro. Resonó en la parte posterior de su cráneo como una maldición. El rostro de aquel buque de guerra, si así podía llamarse, quedó grabado en su memoria. Su silueta irregular oculta las estrellas. Su superficie estaba plagada de cicatrices antiguas que sugerían no solo edad, sino también propósito. Cada rasguño, cada herida ennegrecida se sentía como un nombre grabado en sangre, como trofeos. No había comido en 2 días. El sueño ya no era algo que su cuerpo aceptaba. Había probado sedantes. Lo empeoraron. Ralentizaron los muros de contención y permitieron que las imágenes vagaran libremente. Siempre ese silencio, siempre esa voz. Fingiste que la galaxia era tuya. La puerta se abrió con un silbido. El general Rotik entró con la confianza de un hombre que nunca había conocido el miedo. Su armadura brillaba, ceremonial y poco práctica. Detrás de él había 2 agentes de seguridad. Más para aparentar que para proteger. Dreker ni siquiera los miró. Parece cansado, capitán, dijo Ruik, sentándose frente a él.
Ya no soy capitán, murmuró Drecker. Me quitaste ese título en el momento en que regresé. El general sonrió débilmente. No te despidieron, Drecker. Te reasignaron. ¿Degradado? Reasignado a un puesto más acorde. ¿Con tus talentos? Los ojos de Dreher se fijaron en los suyos. Deja de fingir. Caminé por la muerte y regresé advirtiéndote de dioses que caminaban entre las estrellas y me pusiste en un sótano. No somos dioses, dijo Rotik. No estaba hablando de nosotros. Silencio. Rotik se inclinó hacia adelante. Estamos construyendo algo, una nueva flota. Serás parte de ello. Hemos analizado los datos de su misión. Su barco es poderoso. Sí, pero sigue siendo solo metal. Podemos igualarlo. Podemos aprender. Drecker se rió amargamente. ¿Aún crees que se trata de barcos? ¿No viste lo que yo vi? ¿No lo sentiste? Ilumíname. Drecker se puso de pie y caminó hacia la ventana gráfica. Esa cosa, ese Edén negro. No. Reaccionó. No nos escaneó. No. Protegió. Sabía que estábamos allí. Como si tuvieras una mosca en la mano. No te molestes en aplastarlo. Simplemente lo lanzas lejos. Eso fue lo que hizo. No éramos una amenaza. Éramos ruido de fondo. Y aún así te habló, dijo Rotik. Ni la flota, ni el almirante T. Tú. Eso significa algo. Drecker se giró lentamente. Significa que fue personal. Se acordó de nosotros. La humanidad lo hizo. Recordaron lo que hicimos. Hace siglos. Las incursiones. Las operaciones de contención. Los embargos comerciales. No lo olvidaron. Ellos simplemente esperaron. El rostro de Rotik se crispó. ¿Y qué propones que hagamos? ¿Arrodillarse? No, dijo Drecker en voz baja. Escuchar. 3 semanas después, el primer barco de la clase Titán fue avistado cerca de la frontera de Askara. No uno, sino 2. Se movían. Sin propulsión. No hay motores, no hay estelas, solo un movimiento en el vacío, como si el espacio mismo se abriera para dejarlos pasar. Askera intentó llamarlos. Recibieron solo coordenadas como respuesta. El gran señor Askara, arrogante y obstinado, envió una flota de batalla para interceptarlos. Ninguno regresó. Una ruta comercial de Askara, 12 mundos habitados, quedaron a oscuras en 24 horas. Sin explosiones, sin guerra, solo silencio. El colectivo Sarin cerró sus fronteras al día siguiente. Su embajador declaró que la era de la política ha terminado. Comienza la era del ajuste de cuentas. En toda la galaxia, el pánico se apoderó de los sistemas. Como una fiebre. Cada especie reaccionó de manera diferente. Algunos se fortificaron, otros huyeron. Algunos fingieron que no era real. Pero en lo más profundo de cada sala de gobierno, de cada cuartel general militar, de cada consejo de guerra secreto, había una pregunta que reinaba por encima de todas las demás. ¿Qué quieren los humanos? Drecker sabía la respuesta. Lo sintió en sus huesos. Querían que el ruido desapareciera. No solo la guerra, ni la política, ni siquiera la venganza. Querían orden. Su versión de ello. Una quietud fría y aterradora. Una galaxia que ya no gritaba, ya no ardía, ya no se posicionaba para dominar. Una galaxia que recordaba quién la había recorrido primero, con fuego y furia, y quién se había alejado cuando ya no les divertía. Una noche, en su habitación, Dreher revisó los registros interceptados de una nave científica Varun abandonada cerca del borde del espacio humano. La última entrada le dio escalofríos. No usan armas. Utilizan la comprensión.
Ellos entienden la materia. Entienden la entropía. Pueden revertirlo, deshacerlo, no destruirlo, sino borrarlo. No muerte, sino eliminación. Y debajo de eso, pensábamos que eran primitivos que tuvieron suerte con la tecnología rápida. Nos equivocamos. No estaban delante de nosotros. Terminaron con nosotros. Cerró la pantalla. Sus manos temblaban. Todos habían creído la misma mentira de que los humanos eran caóticos, primitivos y emocionales, pero ese era su disfraz. Su rabia nunca fue desorganizada. Su guerra nunca fue imprudente. Estaba concentrado. Y ahora ese enfoque había regresado. En el Senado del dominio, el debate se convirtió en locura. Algunos querían pedir la paz. Otros pidieron un ataque preventivo contra presuntos mundos fronterizos humanos. Rotik, ahora al frente de un comité de emergencia secreto, convocó nuevamente a Dreor. Esta vez, el general parecía cansado. No están respondiendo a nuestra factura, dijo Rotik. Nuestros emisarios desaparecen. Sin amenazas, sin mensajes de respuesta, simplemente desaparecido. Dreor no dijo nada. Aún no han atacado mundos importantes. Solo sistemas marginales, solo aquellos con altos índices de conflictividad, mundos conocidos por el tráfico de esclavos, los golpes políticos y la inestabilidad. Dreker asintió. Están limpiando. Rotik hizo una mueca. No podemos detenerlos. No, asintió Dreker. Pero tal vez podamos rendirnos ante algo que ellos respeten. ¿Cómo qué? Silencio. Rotik parpadeó. Retirar flotas. Desarmar zonas de conflicto. Demostremos que entendemos. Demuéstrales que hemos terminado de gritar. Eso parecería miedo. La voz de Dreer se endureció. Es miedo. Rotik se recostó. Hablas en serio. Si seguimos fingiendo que todavía tenemos el control, dijo Dreker, terminaremos como esos 30 barcos. Y así comenzó el gran retiro. En todo el espacio del dominio, las flotas fueron retiradas. Los puestos de avanzada fueron abandonados y las declaraciones de guerra fueron canceladas. La propaganda lo llamó consolidación estratégica, pero en la oscuridad, en canales sin señalizar, lo llamaban por su nombre. Su misión, no a los humanos, sino a la verdad. Que la galaxia nunca les había pertenecido. Que el silencio nunca fue paz. Fue paciencia. Y ahora que la paciencia se había acabado, el Senado del dominio se estaba derrumbando. Ni en el fuego, ni en la revolución. Algo peor. Silenciosamente, sutilmente, la forma en que los árboles se pudren desde adentro mucho antes de caer. Habían pasado semanas desde la gran retirada, y aún así los humanos no habían respondido. Sin amenazas, sin ultimátums, sin exigencias. No emitieron leyes ni tratados. No querían tributo. Eso es lo que los hacía aterradores. No querían nada. Dreker observó todo esto desde la distancia. Había renunciado en silencio y había elegido vivir en la provincia exterior del Orat Prime, un mundo frío y montañoso conocido más por el mineral que por la política. Ya no tenía rango, ni título, solo recuerdos que no lo dejaban en paz y pesadillas. Todos compartían la misma forma, el Edén negro. Sin disparar armas, sin hacer declaraciones. Solo observando esa presencia hueca sobre las estrellas, absorbiendo su luz, observando civilizaciones enteras pelearse como insectos debajo de ella. Ningún movimiento, ningún sonido, ninguna piedad. Una tarde llegó un transbordador. Al principio no abrió la puerta. El golpe fue demasiado suave, demasiado educado. Cuando lo abrió, había un hombre que llevaba un abrigo largo y oscuro. Ni un ejército del dominio. Ni una delegación del Senado. Capitán Dreker.
Ya no. El hombre no parpadeó. Entonces solo Drecker. Servirá. Me dijeron que escucharías. Le entregó una pequeña tableta negra. ¿Qué es esto? El hombre no respondió. Se dio la vuelta y caminó de regreso al transbordador sin decir otra palabra. Drecker cerró la puerta, se sentó y activó la tableta. No había ningún sello de Demingen, ni cifrado, solo un único archivo de video. Él lo tocó. La filmación comenzó en una estación espacial, Carus 9. La reconoció. Una estación que una vez sirvió como prisión clandestina para disidentes políticos. Oficialmente no existía. Fuera de los registros, dirigidos por grupos mercenarios privados, que hacían el trabajo sucio que los gobiernos no podían hacer. El video quedó en silencio. Sin sonido, solo imágenes. Observó como algo enorme aparecía a la vista más allá de la estación. Sin luces, sin propulsores, solo masa. Oscuro e interminable. Los sistemas de defensa de la estación se activaron. Dreor reconoció el destello de las torretas de plasma y el parpadeo de las minas orbitales. Ninguno de ellos disparó. Los sistemas se apagaron. Sin explosiones, sin señales de piratería, simplemente desapareció. Entonces las luces dentro de la estación parpadearon. Podía ver gente dentro, guardias, prisioneros, técnicos corriendo. En pánico. Y luego las paredes se doblaron hacia adentro. Ninguna ruptura, ninguna explosión, solo metal doblándose. Como papel. En silencio, como si la estación se estuviera deshaciendo de adentro hacia afuera. Una a una. Las luces se apagaron. El último cuadro mostró la última ventana restante donde un guardia presionó su rostro, con la boca abierta en un grito que nunca llegó a hacer sonido. Tras él, la estación se derrumbó sobre sí misma como una estrella que implosiona. El video terminó. Drecker permaneció inmóvil durante varios minutos. Entonces la tableta vibró. Un último mensaje apareció en texto rojo. Ruido eliminado. Drecker sabía lo que significaba. Carus 9. No era solo una prisión. Era un generador de ruido. Era el tipo de lugar que gritaba en la oscuridad, un pecado oculto, y los humanos lo habían encontrado. No amenazar, no exponer, sino borrar. Entonces supo que a los humanos no les importaba la política. No estaban castigando a los gobiernos ni a las especies. Estaban respondiendo al caos, al sufrimiento, al tipo de crueldad sin sentido que se había vuelto normal en la civilización galáctica. Y no lo hacían con juicio. Lo estaban haciendo con matemáticas. En otras partes de la galaxia, la limpieza se extendió. Las tribus Ulan, conocidas por atacar colonias desprotegidas, desaparecieron. De la noche a la mañana. Su ciudadela de asteroides, excavada en una luna hueca, había desaparecido por la mañana. No hay señales, no hay cápsulas de escape, solo una única transmisión captada por un barco de carga que pasaba. Deja de gritar. El sindicato Hintra, que operaba granjas de GAN en el mercado negro, intentó abrir canales diplomáticos con el espacio humano. Los canales solo devolvieron silencio. En 48 horas, todas sus estaciones de investigación sufrieron fallas masivas de contención, no sabotaje, aceleración espontánea de la entropía. Sistemas que deberían haber durado siglos se corroyeron y colapsaron en horas. Laboratorios enteros convertidos en lodo. Los sobrevivientes hablaron de ver sombras fuera de sus muros reforzados. Sombras sin forma que se parecieran a nada que hubieran visto antes. Silencioso. Todavía. Observando. Luego se fue. Y el mensaje regresó. El orden exige silencio. El pánico ya no era un susurro. Se había
convertido en ley. Imperios enteros cambiaron de rumbo. El colectivo Sarin prohibió los conflictos armados dentro de sus fronteras, dejó todas las flotas en tierra y todas las armas almacenadas. Su gobierno emitió una transmisión universal que resonó en 14 sistemas. No nos resistimos. No gritamos. Recordamos el silencio. El dominio Valari, aún tambaleándose, no se apresuró a retirarse. El alto mando inició un nuevo programa, el Proyecto Dagger, un intento desesperado por construir armas que puedan eludir la tecnología humana. Se le propuso a Dreker unirse. Él se negó. No explicó por qué. Él sabía lo que ellos no sabían. Esta no era una guerra que pudieran pelear. Los humanos no estaban atacando por poder. No estaban invadiendo para obtener recursos. No estaban conquistando. Estaban corrigiendo. Recordó algo que la voz humana había dicho durante su primer encuentro. Nos amenazaste una vez y lo olvidaste. No lo hicimos. ¿Qué habían olvidado? Le golpeó en mitad de la noche, sentado en el borde de su cama, mirando a la nada. Hace siglos, el dominio, junto con varias otras especies, había llevado a cabo ataques encubiertos en colonias fronterizas humanas, para probar su fuerza y asegurarse de que la humanidad conociera su lugar. Una colonia en particular, Ardance Ridge, fue la más afectada. Más de 100.000 humanos asesinados. La excusa fue la expansión ilegal. Nadie fue castigado. El incidente fue borrado de los registros públicos. Dreker no había pensado en ello en décadas. Ahora, no podía olvidar el alcance de Ardan. Esa era la herida. Ese fue el silencio que los humanos llevaron consigo durante 200 años. Ni rabia, ni venganza, solo recuerdo. El tipo de memoria que no llora ni grita ni escribe libros de historia. El tipo de recuerdo que espera. 2 días después, Dreker recibió una visita. Ni dominio, ni gobierno, un humano. Era la primera vez que veía a uno en persona. Abrió la puerta esperando. Otra tableta, otro mensaje. En cambio, encontró a un hombre. Alto, tranquilo, sin armas, sin armadura, solo ojos que lo veían. Todo. ¿Te acuerdas? Dijo el hombre. Dreker no habló. El alcance de Ard, continuó el humano. Tú comandaste el asalto. No apretaste el gatillo, pero diste la orden. Dreora sintió lentamente. Yo era más joven. El humano inclinó la cabeza. Fuiste obediente. Draor miró fijamente esos ojos imposibles. ¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo. El humano no sonrió. No frunció el ceño. Estábamos esperando a ver si la galaxia aprendería. No lo hiciste. Se giró para irse, pero se detuvo. Recordaste el alcance de Ardan. Eso importa. ¿Es por eso que sigo vivo? El humano finalmente sonrió. No con calidez, ni crueldad, solo reconociendo. Número, estás vivo porque dejaste de gritar. Y entonces desapareció. Ninguna lanzadera, ningún sonido, simplemente desaparecido. Dreker se quedó solo en la puerta un largo rato, escuchando el silencio. Y por primera vez en su vida, lo comprendió. Las estrellas habían comenzado a oscurecerse. No era el envejecimiento natural de los sistemas ni la disminución de la luz estelar. Era algo peor percibido. Las naves informaron al principio. Las plataformas de observación, donde antes brillaban las estrellas, ahora mostraban cielos ennegrecidos. Los sensores aún confirmaban la presencia de las estrellas, pero la luz ya no llegaba a los ojos. Astrónomos de toda la galaxia buscaban respuestas desesperadamente. Buscaron cambios en la materia oscura, anomalías, manchas de vacío.
Cualquier cosa. Pero quienes se habían topado con los titanes sabían la verdad. No eran las estrellas que se oscurecían. Era el miedo. El tipo de miedo que nublaba la percepción. El tipo de miedo que hacía que la realidad se doblegara bajo el peso de la comprensión. El tipo que decía: nunca estuviste solo. Simplemente te ignoraron. El dominio lo llamó un fenómeno psicológico. Síndrome de pánico al vacío. Pero en el fondo, nadie lo creía. Ya no. Drecker comenzó a escribir de nuevo. No informes. Ni bitácoras militares, sino memorias. Él no sabía por qué. Quizás porque nadie más lo haría. Quizás porque no quería que la verdad desapareciera con él. No es la verdad oficial, sino el tipo de verdad que te hace sentir una opresión en el pecho y te seca la boca. Escribió sobre la guerra, sobre el alcance de Ardan, sobre los gritos de los colonos que no tenían idea de por qué la muerte llovía, sobre cómo la orden venía de algún lugar superior, sin rostro, enterrado detrás de las capas de seguridad del dominio, y sobre cómo nadie recordaba, excepto los humanos. Eso fue lo que más le impactó. No regresaron para la conquista. No regresaron agitando pancartas ni desfilando barcos. Regresaron por una única colonia olvidada. Y griega. Con ese recuerdo, comenzaron a remodelar toda la galaxia, un sistema a la vez. Le llegó la noticia de un nuevo acontecimiento. Algo diferente. La Confederación Caldrón había descubierto un mundo muerto. En el borde del espacio conocido. Sin atmósfera, sin estructuras, solo llanuras quemadas y un suelo negro interminable. Excepto que cuando su grupo de desembarco se acercó a la cuenca central, encontraron algo imposible. Una ciudad no construida, grabada, tallada perfectamente en la piedra negra de kilómetros de ancho. Una ciudad entera hundida en la roca como presionada desde arriba. Sin costuras, sin materiales, solo formas. Casas, torres, caminos, como un recuerdo. Esculpido en el planeta. Sin tecnología, sin señales, solo silencio. Y en el centro, un monolito de 50 metros de altura, liso, sin costuras, sin inscripciones hasta que un investigador lo tocó. Entonces aparecieron las palabras, no escritas, sino grabadas en sus mentes, como un susurro en el vacío. Aquí yace el eco de lo que destruiste. Recordamos el nombre. Debajo de él, el alcance de Ardan. Drecker dejó caer la pizarra de datos cuando leyó eso. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que apoyarse en la mesa. Esto fue más que venganza. Esto era mantenimiento de registros. Así se lamentaban los humanos, construyendo una memoria permanente en los huesos de mundos muertos, convirtiendo el silencio en monumentos. No solo estaban borrando a los malvados, estaban enseñando a los supervivientes. El dominio entró en pánico. La revelación del monolito llegó al alto mando. En cuestión de horas. A pesar de todos los intentos por reprimirlo, los soldados comenzaron a desertar en masa. Los oficiales de bajo nivel se negaron a desplegarse cerca de sectores humanos adyacentes. La producción de la flota cayó un 47%. Y lo peor es que la gente empezó a estar de acuerdo con los humanos. Al principio, no abiertamente, ni en el Senado ni en los medios de comunicación, sino en susurros, en movimientos clandestinos, en grafitis en edificios destrozados de sectores devastados por la guerra. Déjalos limpiar. El silencio es más seguro. El Edén negro lo ve todo. Algunos de la generación más joven, nacidos mucho después de las guerras, comenzaron a idolatrar a los humanos, no como héroes, sino como fuerzas de la naturaleza. Subieron imágenes distorsionadas
de buques de guerra titanas con música reverente, como himnos sagrados. El dominio lo llamó contaminación cultural. Drecker lo llamó la verdad infiltrándose. Una noche, alguien llamó nuevamente a la puerta de Dreer. Esta vez, no hay tableta ni humano. Un agente del dominio, joven, nervioso. Me dijeron que lo viste, dijo el agente. Drecker asintió. Quieren que me una al nuevo grupo de expertos, que estudie a los titanes y analice sus intenciones. No tienen intención, dijo Drecker. En voz baja. Tienen parámetros. El agente frunció el ceño. No te entiendo. Ellos no quieren ganar. Ellos no quieren liderar. Quieren tranquilidad. El agente se movió incómodo. Nosotros interceptamos una nueva señal. No fue público. Lo encontramos cerca de las ruinas de la coalición Krav. Dreor se tensó. Fueron exterminados. Sin disparar un tiro. El agente le entregó una unidad. Lo enchufó. La señal era solo de audio, débil, distorsionada, pero inconfundiblemente humana. Se repitió cada 47 segundos. Que termine el ruido. Y luego un susurro suave, casi mecánico. Comenzar la recalibración. Drecker pausó el archivo. ¿Qué significa eso? El agente preguntó. Drecker miró. A lo lejos. Significa que no solo están limpiando. Miró al agente. Significa que están rehaciendo la galaxia. Las siguientes semanas demostraron que tenía razón. Los barcos comenzaron a notar anomalías gravitacionales cerca de zonas que anteriormente estaban tranquilas. Ni descargas de armas, ni agujeros negros. Desplazamientos gravitacionales arquitectónicos. Planetas cambiando de forma. Las lunas se están realineando. Los sistemas estelares se reorganizan lentamente, como si una inteligencia masiva estuviera esculpiendo la galaxia según un nuevo diseño. El conjunto de observación del espacio profundo del dominio Valari captó la imagen más clara. Una nebulosa que alguna vez fue conocida por sus caóticas corrientes de gas ha sido alterada. Las nubes ahora formaban patrones simétricos, remolinos geométricos, espirales limpias. Ni natural, ni siquiera artístico, intencional. Y en el centro, un obelisco negro, de kilómetros de largo, flotando en absoluto silencio, igual que el Edén negro. Los científicos del dominio lo llamaron el arquitecto. Drecker no discutió. Fue apropiado. Ahora, la galaxia se dio cuenta de lo que Drecker ya sabía. Esto no fue una represalia. No fue guerra. Ni siquiera fue un castigo. Fue una recalibración. Los humanos no estaban enojados. Ya habían terminado de esperar. Habían visto crecer el caos. Observé cómo aumentaba el ruido. Y ahora, lo estaban eliminando como si fuera estática en una pantalla. No estaban arreglando la galaxia. Estaban borrando lo que no merecía. Quedarse y construyendo algo más. Algo más tranquilo. Algo mejor en sus términos. Un mensaje final difundido por todos los sistemas. Sin avisos, sin hackeos, sin demoras. Cada pantalla, cada común, cada visualización, cada mente. Simplemente apareció. 3 frases. Fuimos los primeros en arder. Aprendimos a esperar. Ahora restauramos. El mensaje desapareció y todos los sistemas artificiales de la galaxia parpadearon. Durante un segundo. Solo el tiempo suficiente para recordarles a todos quién tenía las llaves. Ni el dominio, ni el consejo, ni los científicos, ni los traidores, ni los guerreros. Solo una especie. El que se alejó y luego regresó. No con fuego, no con ruido, sino con silencio. Los cielos del dominio estaban más tranquilos que nunca. No porque la paz hubiera regresado. No, la paz requiere esfuerzo, diplomacia, sacrificio.
Esto fue una sumisión. Un silencio galáctico que no nace de la resolución, sino del miedo. El tipo que se mete en los huesos. El tipo que te hace tener miedo de susurrar demasiado fuerte por si acaso algo ahí fuera todavía está escuchando. En las torres capitales de Sartan Prime, Drechor caminó por los pasillos que alguna vez estuvieron reservados para las leyendas del dominio. Sus botas resonaron suavemente por pasillos, ahora medio abandonados. Banderas que una vez se izaron en triunfo, ahora cuelgan en rincones llenos de polvo. Las estatuas de guerra habían sido desmanteladas, no por los humanos, sino por el propio dominio. Silenciosamente, casi con reverencia, como si tratara de borrar su propio pasado. Antes de que los humanos se lo recordaran. Lo habían citado nuevamente, no como soldado, ni siquiera como consultor, sino como testigo. Quedaban muy pocos que se habían enfrentado a los titanes y habían vivido para hablar de ello. La cámara en la que entró era diferente esta. ¿Ves? Sin guardias, sin senadores, solo una figura al final. Una mujer vestida con túnicas diplomáticas de alto rango. El escudo del dominio se volvió casi gris. Dreher, dijo ella, levantándose. Gracias por venir. Él permaneció en silencio. Necesitamos tu ayuda. Él dio una sonrisa sin humor. Necesitas un chivo expiatorio. No, dijo ella suavemente. Necesitamos un traductor. Eso le llamó la atención. ¿De qué? Ella se acercó y tocó una consola. Una rosa holográfica. Una enorme estructura que flota sobre una colonia minera abandonada, cerca de los bordes exteriores. No era un buque de guerra. Era una torre. Negro, sin rasgos distintivos. Simplemente apareció. De la noche a la mañana. Enterrado en la corteza del planeta. No construido, implantado. No hubo lecturas de energía, ni perturbaciones atmosféricas, ni llegada detectable. Ella dijo que estaba allí, como siempre había estado. ¿Qué pasó con la colonia? Ella dudó. La gente cambió. ¿Cómo? Dejaron de hablar. Dreher entrecerró los ojos. No por miedo, añadió, sino por elección. Se despertaron la mañana siguiente a la llegada de la torre. Y simplemente se detuvieron. Sin pánico, sin violencia, sin levantamiento, solo silencio. Van a trabajar, cultivan alimentos, mantienen las instalaciones. Pero nadie habla, nadie duerme mucho y nadie muere. Sin enfermedad, no hay conflicto. Dreher sintió que algo frío se deshacía en su estómago. Se han estabilizado, murmuró. Ella asintió. Esa es la palabra que usaron nuestros analistas como si se tratara de un fallo del sistema que se reinició en modo seguro. ¿Y crees que puedo entender esto? Te enfrentaste a los titanes. Hablaste con uno. Sobreviviste. Se comunicaron contigo una vez. Quizás lo vuelvan a hacer. Dreher se quedó mirando el holograma. La torre parecía incorrecta. Ni extraterrestre, ni máquina. Inevitable. Preparad mi barco, dijo. Iré solo. El viaje duró 3 días. Dreher no durmió, no habló. Pasó el tiempo mirando los registros de transmisión enviados desde la colonia. De abajo. No había ninguno. Eso fue lo que más le perturbó. No silencio, sino silencio deliberado. El planeta apareció a la vista. Narit 12. Antaño un pequeño puesto minero conocido por sus vetas de titanio y sus trabajadores de vida corta. Ahora flotaba debajo de él como un mundo en oración. Cuando su transbordador salió de la atmósfera, lo vio. La torre, de color negro azabache, sin costuras, se alzaba desde el centro de la ciudad más grande como una espada clavada en la tierra, sin
sobrepasar los edificios, empequeñeciéndolos. No había patrullas, ni guardias. Solo gente caminando lentamente. Con determinación. Rostros inexpresivos y movimientos mínimos. Él aterrizó. Nadie lo saludó. Nadie lo reconoció. Salió y sintió la presión instantáneamente. No en el aire, pero en su mente, era como si algo estuviera filtrando sus pensamientos. No invadir, solo examinar. Caminó por la ciudad. Sin voces, sin animales, sin música, solo el zumbido de máquinas funcionando perfectamente. Cada persona que pasaba le sostenía la mirada y seguía su camino. Drecker murmuró: ¿Qué te hicieron? Pero nadie respondió. Cuando llegó a la base de la torre, esperaba encontrar resistencia. Una barrera. Un campo de fuerza. No había ninguno, solo un arco negro. Él pasó a través. Dentro, el silencio. Era peor, no más vacío, más pesado. Las paredes eran lisas, interminables. El pasillo parecía extenderse eternamente. Pero él sabía que estaba caminando. Sabía que se estaba acercando a algo. Entonces una voz, la misma que había oído desde Black Eden, no de un modo común. Dentro de su mente. Hemos estado vigilando a tu especie. Observamos su estructura. El caos no es inherente. Es una elección. Él tragó saliva. Los convertiste en máquinas. Número eliminamos la opción de gritar. ¿Por qué ahora? Porque te extendiste demasiado. Porque olvidaste el costo de tu ruido. El pasillo terminó. Entró en una cámara, donde no había suelo ni techo. Solo espacio proyectado, deformado, real e irreal. En el centro flotaba un orbe, oscuro y brillante, un corazón que no latía. ¿Recuerdas el alcance de Ardan? Todavía llevas el nombre. Drecker se arrodilló, no en señal de sumisión, sino de peso. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Más. ¿Qué deseas? La respuesta llegó sin pausa. Un reinicio. Susurró. ¿De qué? La galaxia. Él miró hacia arriba. ¿Por qué no? ¿Destruirlo todo? Porque hay algunos que vale la pena salvar. Algunos que pueden aprender. Algunos que finalmente escuchan. Se dio cuenta de lo que querían decir. No solo humanos. A él. La gente que dejó de gritar. Los que empezaron a recordar. Volverás. Hablarás. Les dirás que el final no es la muerte. El final es la recalibración. Dreor preguntó. ¿Y si no? ¿Me creen? El orbe pulsó suavemente. Entonces lo silenciaremos también. Abandonó la torre horas después. La gente todavía no hablaba. Pero cuando lo vieron pasar, inclinaron la cabeza, no ante su rango, ni ante su nombre, ni ante su entendimiento. Mientras su transbordador despegaba, vio cómo la torre desaparecía. No desvanecerse, no descender. Simplemente cesar. Como si nunca hubiera existido. Pero el recuerdo ardía en sus ojos, y en sus oídos, la voz resonó. Dile que no estamos enojados. No somos crueles. Solo hemos terminado de esperar. Drecker regresó a Saramprime bajo un cielo que ya no le parecía familiar. La atmósfera no había cambiado. La luz era la misma. El horizonte de torres todavía perforaba los cielos como lanzas. Pero todo parecía más lento, mesurado, como si todo el planeta estuviera conteniendo la respiración y hubiera estado así durante demasiado tiempo. No hubo desfiles, ni prensa, ni ceremonia, solo un equipo de transporte que apenas le hizo contacto visual y le abrió el camino en silencio. Todos habían oído lo que había sucedido en Nerd 12, la torre, la gente, el mensaje y, sobre todo, el hombre, que había entrado en el corazón del silencio y había regresado con vida.
Ya no le tenían miedo. Era algo más, un mensajero. Cuando Dreer llegó a los pisos superiores de la torre del Senado del Dominio, la mitad del consejo ya se había reunido. No en el anfiteatro tradicional, sino en la cámara de comando de emergencia, una sala circular con poca luz diseñada para reuniones informativas de guerra, no para política. El aire estaba cargado de tensión y de fingida autoridad. El gran canciller Barn se encontraba a la cabecera de la mesa, con la voz quebrada por semanas de pánico. ¿Qué viste?, preguntó, antes de que Dreor pudiera sentarse. Dreker no respondió de inmediato. Se quitó los guantes, los colocó sobre la mesa y miró a Barn a los ojos sin parpadear. Vi el futuro, dijo. Barn frunció el ceño. Sea más específico. Vi una civilización diseñada sin ruido, sin ego, sin guerra. Vi sistemas que no requieren control, porque su función es controlar. Esclavitud, espetó otro senador. Los ojos de Dreker se dirigieron hacia él. Número. Algo peor. Contentamiento sin elección. Se hizo el silencio. Algunos se movieron inquietos. ¿Está convertido en arma?, alguien preguntó. La torre es el arma, respondió Dreker. No matar, sino alterar. No conquista tus ciudades. Coloniza tu mente. ¿Y qué pasa con la gente de Nerd 12? Están vivos, sanos, eficientes, pero ya no están allí. No como antes. Entonces es una forma de control mental. Dreker meneó la cabeza. Los números todavía toman decisiones. Simplemente no quieren hablar. No quieren conflicto. No hacen preguntas. Están contentos. La torre no los obligó a guardar silencio. Les mostró silencio y lo aceptaron. Un senador se rió amargamente. Entonces, ¿ante qué estamos tratando? ¿Una religión? No, dijo Dreker con frialdad. Un protocolo de recalibración que no se interesa por la creencia, sino por eliminar la desestabilización. El canciller Vaughan se inclinó hacia adelante. ¿Podemos detenerlo? Dreer no respondió. De inmediato, bajó la mirada hacia sus manos y dijo, «Estás haciendo la pregunta equivocada». Entonces, ¿cuál es la pregunta? Barn se quebró. ¿Cuánto de nosotros vale la pena salvar? La habitación quedó en completo silencio. Más tarde, Dreor se paró en el borde del balcón del palacio, mirando el mundo que una vez ayudó a controlar. Las estrellas de arriba ahora eran más tenues, no en verdad, sino en espíritu. Ya. Nadie levantó la vista. Nadie contaba historias de exploradores o héroes de guerra. Los niños no jugaban a volar barcos. Sin carteles de reclutamiento, sin propaganda. La máquina de guerra se había ahogado en su propio silencio. Alguien se le unió. Pasos suaves. Sin armadura. Fue el canciller Vaughan. Te odio por tener razón, murmuró Barn. Dreker sonrió. Deberías. Significa que fracasé mucho antes de saber lo que hacía. Barn miró hacia arriba. Hemos comenzado a desmantelar las guarniciones del borde exterior y hemos retirado la mitad de la flota. ¿Esperas que lo vean como un buen comportamiento? Barn asintió. No lo harán, dijo Dreker. No te juzgan por lo que haces ahora. Te juzgan por lo que te hizo pensar que tenías el derecho antes. Haces que parezca desesperanzado. Dreker se volvió hacia él. Es inútil que sigamos intentando liderar la galaxia. Pero quizá no lo sea si empezamos a escucharlo. En cuestión de semanas, comenzaron a aparecer torres similares en otros sistemas estelares. 1. En las ruinas quemadas de Cauldron Wasts, donde dos gobiernos rivales habían estado en guerra durante una década por los derechos mineros.
Uno en Miril 7, un mundo de ocio convertido en una utopía corporativa construida sobre los huesos de esclavos olvidados. Uno incluso más profundo. En el vacío, en el tramo frío de estrellas inhabitables donde nada había vivido ni se había movido jamás. Excepto que ahora algo había sucedido. Los barcos enviados a observar nunca fueron dañados, ni atacados. Pero cuando regresaron, sus tripulaciones hablaron poco. Abandonaron sus puestos, se jubilaron anticipadamente y desaparecieron en rincones tranquilos de la sociedad. Todos ellos dijeron lo mismo. Nos mostró lo que podría ser. Las torres no tenían armas porque eran el arma y no disparaban. Ellos susurraron. De vuelta en Sartan Prime, Dreker fue abordado por una figura inesperada, un anciano diplomático de Sarín, antaño un acérrimo rival político durante las guerras fronterizas. ¿Aún sueñas con ellos?, preguntó el Sarín. Dreher no tuvo que preguntar quién. Todas las noches, admitió. Yo también. Estaban sentados en un frío banco de piedra cerca del borde de los campos de monumentos. Antaño un lugar para honrar las victorias del dominio, ahora se están reconvirtiendo poco a poco en jardines. Creo que los humanos dejaron de hablar. Porque nadie los escuchaba, dijo el Sarín. Ahora nos muestran lo que realmente significa el silencio. Drachor asintió. Y han tenido siglos para perfeccionarlo. El Sarín se volvió hacia él. ¿Nos lo merecemos? ¿No? Sí, dijo Dreker sin dudarlo. Pero no todos nosotros. Una pausa. Solo la mayoría. Luego llegó la señal final. Llegó a todos los sistemas simultáneamente. Ni una voz, ni un mensaje, un patrón. 5 tonos. Repetidos, medidos por software, traducidos. A binario, luego a formas de onda y luego a pulsos de luz. Finalmente, los investigadores descubrieron que el patrón no era un mapa de ubicaciones, de decisiones, de 3 ramas. 1. La asimilación en las zonas recalibradas. 2. La entrega del poder tecnológico y la reubicación en colonias de observación. 3. Resistencia. Los 2 primeros terminaron en continuación. El tercero acabó en despido. Sin amenazas. Sin emociones, solo elecciones. Los humanos no dijeron que era correcto o incorrecto. Simplemente dejaron claro que esto ya no era una conversación. Fue el final del argumento de la historia. Dreker se presentó ante el Consejo de Guerra del Dominio. ¿Qué quedó de ello? Miró. Los rostros cansados, las manos temblorosas. Los hombres y mujeres que una vez habían planeado campañas enteras para aplastar estrellas, y ahora se estremecían cuando las luces parpadeaban. Puedes elegir la resistencia, dijo. Pero no. Será guerra. No será una batalla. Será un cierre. Rápido, clínico, olvidado. Alguien preguntó. ¿Y si lo entregamos? Todo. Dreker meneó la cabeza. Entonces podrás vivir. No como gobernantes, no como guerreros, sino como testigos. Recordarás cómo solía ser la galaxia. Cumplirás una función, no de mando, sino de contraste. Silencio. Entonces Vaughan se puso de pie. No estamos listos para decidir. Dreker lo miró. Ya lo tienes. El cielo sobre San Prime ya no estaba vacío. Había cambiado, no con el color ni con la llama, sino con la presencia que nadie se atrevía a nombrar. Decenas de naves titanas ahora flotaban silenciosamente en órbita alta. Ninguna formación, ninguna declaración. Simplemente allí, como si siempre hubieran estado, esperando que una galaxia finalmente dejara de resistirse a su propia enfermedad. No proyectan sombras. No hicieron ningún ruido. Pero cada alma allí abajo sabía exactamente dónde estaba. La humanidad no había invadido. Había llegado.
Y las estrellas, una vez llenas de ambición y arrogancia, ahora pulsaban al ritmo de una nueva verdad. El silencio no era la ausencia de sonido. Fue la presencia de la comprensión. Dreker se encontraba en el muro occidental de la antigua Academia Militar del Dominio. El patio de abajo, antaño utilizado para desfiles y ejercicios de combate, era ahora un jardín público. Exgenerales caminaron junto a huérfanos. Las viudas de guerra alimentaban a los animales callejeros. Desde sus regazos, los cánticos de batalla de la academia habían sido reemplazados desde hacía mucho tiempo por campanas de viento. Incluso los niños jugaban más tranquilamente. Ahora no llevaba uniforme, solo un sencillo abrigo gris y guantes. Pero cuando él caminaba, la gente se hacía a un lado. No por miedo, sino en reconocimiento. No de lo que era, sino de lo que se había convertido. Una reliquia, un profeta o tal vez simplemente un hombre que había sobrevivido a la limpieza. La voz del canciller resonó a través del comunicador privado de su cuello. Nos han dado una fecha. Dreker no preguntó quiénes eran. Solo había uno ahora. ¿Cuándo? 3 días. Él asintió. Y la gente que están preparando. Han aceptado la clasificación. Colonia de observación. No es una sentencia de muerte. No al exilio. Simplemente irrelevancia. El dominio ya no gobernaría. Ya no exploraría. Ya no intervendría. Observaría, recordaría, documentaría. Pero nunca más hablaría con autoridad. Fue una especie de misericordia y un castigo del peor tipo. Para un imperio construido sobre la dominación, la verdadera ejecución no era la destrucción. Se trataba de preservación. Tenías razón, susurró el canciller. No nos mataron. No, murmuró Dreker. Nos enterraron. Vivos. El primer día de recalibración, el cielo brilló, no por el calor o la luz, sino por el peso de la transición. En todos los sistemas controlados por Dominion, la arquitectura cambió, no colapsó, solo se simplificó. Los complejos nodos de control militar se desintegraron en centros logísticos civiles, estaciones de investigación recalibradas para datos atmosféricos en lugar de para el desarrollo de armas. Las fábricas se reprogramaron para construir herramientas de infraestructura, redes solares, centrales hidroeléctricas y purificadores. No fue magia. Fue diseño. La humanidad no había hackeado los sistemas del dominio. Los habían entendido y reescrito el propósito desde el código raíz. La gente observó en silencio cómo sus naves se reestructuraban, sus torres de mando se convertían en bibliotecas y sus inteligencias artificiales comenzaban a citar antiguas filosofías humanas. El orden no es control. Es armonía. No eres dueño de las estrellas. Los tomas prestados. El ruido no es fuerza. Algunos lloraron, otros se arrodillaron. La mayoría simplemente se quedó paralizada, atónita, mientras su mundo cambiaba. Dreker caminó por el bulevar central, pasando por lugares que alguna vez ordenó bombardear. Durante los levantamientos, ahora los niños plantaron árboles en la misma tierra que una vez estuvo empapada de sangre. Ninguna torre del Edén negro había descendido. Ningún ser humano había pisado la superficie. Esto no era ocupación. Esto fue una redefinición. Al segundo día, las comunicaciones quedaron en silencio, no se bloquearon, se eliminaron. Ya no existía ninguna transmisión de Dominion. Las frecuencias de emergencia del Consejo, canales militares, bucles de propaganda, no se detuvieron. No estaban escritos. Lo que los reemplazó fue una única señal. Un suave zumbido como un latido del corazón que se desaceleraba y se extendía a través de las estrellas. Sonó en cada plaza pública, en cada
casa, en cada barco. Y entonces una voz familiar, tranquila, inmutable. Nosotros no gobernamos. No perdonamos. Nosotros recordamos. Tu ruido trajo extinción a la verdad. Ahora el silencio preserva lo que queda de ti. Mirar. Recuerda. No vuelvas a gritar. Esa fue la última transmisión que recibió el dominio. Al tercer día, Drecker se encontraba en el corazón de la capital. Todas las redes eléctricas ahora funcionan perfectamente. Sin cortes, sin retrasos. Los alimentos crecían más rápido y el aire era más limpio. No había sirenas, ni alarmas, ni soldados, ni líderes. El canciller había dimitido, no por miedo, sino por aceptación. Nadie lo reemplazó. El último acto del liderazgo del dominio fue una transmisión de Drecker. Uno sencillo, su cara, sin rango. Miró a la lente con ojos más viejos de lo que tenían derecho a ser. Creímos que podíamos gobernar la galaxia. Creíamos que estábamos destinados a liderar. Olvidamos el costo. Hizo una pausa y luego se inclinó hacia adelante. Si estás viendo esto, recuerda, el silencio no es derrota. Es misericordia. Y la misericordia es el arma más rara. El corte de alimentación. No hubo vítores. Ni luto, solo quietud. Esa noche, Drecker se sentó en el muro de la academia tal como lo había hecho la primera vez. Sobre él, las estrellas volvieron a brillar. Pero ahora latían con algo más. Había aparecido una nueva constelación. No fue natural. Era un diseño, un círculo, perfecto, interminable. No fue una advertencia. Era una marca. Sello de la humanidad. El recordatorio de la galaxia. Este era el futuro ahora. Un futuro no gobernado por el caos, la conquista ni las declaraciones, sino por el silencio de una civilización, que una vez rugió más fuerte que cualquier otra y luego eligió escuchar. Los titanes nunca volvieron a hablar. No tuvieron que hacerlo. Habían sido escuchados. Y en cada estrella, en cada mente, una verdad permaneció. Cuando la humanidad regresa, no llama, observa, espera y luego recalibra. Dreor sonrió suavemente. No porque estuviera feliz, sino porque comprendía. Y por primera vez en su vida, no le quedaba nada que hacer.